Buenas tardes, mi nombre es Danny Gordillo, hago parte de la técnica en procesos comerciales y financieros de la ciudad de Chiquinquirá. Buenas tardes, mi nombre es Lucerito Pérez, soy estudiante de la UPTC en el técnico en procesos comerciales y financieros. La historia de Colombia. La historia se visibiliza a partir del descubrimiento y la conquista de América que sucede en 1492. La historia de Colombia se divide en 5 partes. Tenemos la primera, que es la organización en la colonia. Aquí los españoles vienen a organizar de cierto modo esta zona. Acá pasan eventos importantes, como es que el rey de España recompensaba con tierra a los españoles porque conquistaban nuevos territorios. Se crean resguardos indígenas, se crea el Código de Indias. Tenemos fechas exactas como en 1550, que es la finalización de la conquista. En 1611 se crea el Tribunal de la Inquisición en Cartagena. En 1719 se crea el Virreinato de la Nueva Granada. Y en 1810 es el fin de la época colonial. Tenemos como segunda parte la independencia de la Nueva Granada. Esta inicia en 1783, el 16 de marzo, con la revolución de los comuneros. Los habitantes del Socorro Santander se rebelan contra los impuestos que exigía el gobierno español. Tenemos el 20 de julio de 1810, el grito de la independencia, el descontento de los granadinos con el gobierno español. Tenemos el 7 de agosto de 1819, que se libra la batalla de Boyacá, donde derrotan las tropas españolas y es la independencia de la Nueva Granada. Tercero, nuestro país después de la Gran Colombia. En 1832, la nueva Constitución organiza el gobierno en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Acá se designa un presidente y para poder participar en las elecciones se deben tener propiedades. En 1849 es la creación de los partidos políticos, donde nace el Partido Conservador y Liberal. También en este tiempo se da la libertad de esclavos, la desaparición de los resguardos indígenas y la eliminación de los impuestos. En 1863 es la Constitución de Río Negro y en 1870 es la reforma a la educación. Como cuarto tenemos la hegemonía conservadora y la república liberal. La hegemonía conservadora empieza en el año 1886 con el presidente Rafael Núñez y termina en 1930 con el presidente Miguel Abadía Méndez. Acá se deroga la Constitución del 63 y nace la Constitución de 1886. También tenemos la Guerra de los 1000 días, que inicia en 1899 y termina en el año 1902. Esta guerra se da por la crisis social y económica que atraviesa el país. En 1903 se da la pérdida de Panamá, donde Panamá proclama su independencia. Tenemos la República Liberal. Esta comienza con el gobierno de Enrique Olaya Herrera en 1930 y termina con el gobierno Alberto Lleras Camargo en 1946. Acá en 1932 se da la guerra con Perú, donde Colombia sale victoriosa. También en este periodo se hace la reforma laboral, donde la jornada es de 8 horas. Acá también los empleados, los trabajadores pueden pertenecer a sindicatos. Tenemos como quinta y última parte en la historia de Colombia, que es Colombia en el siglo XX hasta la actualidad. Acá en 1948 se conoce como el Bogotazo, donde es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla hace un golpe de Estado. En 1958 se da el inicio del Frente Nacional y este termina en 1974. En 1991 se hace la nueva Constitución Política de Colombia. En los últimos años se resaltan presidentes como son César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Que vamos a hablar el día de hoy es sobre las funciones de las ramas del poder público. Tenemos la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La rama legislativa es la que se encarga de regir las leyes y se ocupa del control público. Entre estas son elegidas por elección popular, como está el Consejo, está la Asamblea y está el Congreso de la República. Este grupo de personas se reúnen en dos periodos al año, ya sea para formular leyes, para ejercer el control sobre el gobierno que está en ese momento llevando las riendas, tanto sea del municipio, sea del departamento o sea de Bogotá. Bueno. Y o pueden reformar la Constitución, ¿sí? Pero esto depende también de la cantidad de votos pues que se logren para llevar a cabo esa reforma. Entonces, tenemos la rama ejecutiva. La rama ejecutiva, esta se hace cargo de la administración pública y es el responsable del diseño y el desarrollo de la política pública. Estas personas pues realizan obras en beneficio común, es como los alcaldes, los gobernadores y los presidentes. Y estos pues hacen cumplir las leyes. Presentan los proyectos en el plan de desarrollo. Estos mantienen el orden público, gobiernan y administran el Estado. Esta es la máxima autoridad, ya sea en el municipio los alcaldes, en la gobernación pues el gobernador y en Colombia pues el presidente. Tenemos la rama judicial. Esta se encarga de resolver los conflictos entre personas y el Estado. Este pues hace cumplir las leyes, protege los derechos de las personas. Este está integrado por un juez que está en el municipio, en el departamento encontramos el tribunal y en la nación la Corte Suprema de Justicia. Esta pues en sí se encarga pues de hacer justicia, de que las leyes se cumplan y de defender sobre todo los derechos y deberes de todos los colombianos. Bueno, tenemos la protección de los derechos humanos en Colombia. Entonces para esto hay unos mecanismos que los cuales tenemos la acción de tutela, el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, la acción de incumplimiento, la acción popular o la acción de grupo. Entonces, la acción de tutela es una herramienta que nos sirve mucho cuando nos están vulnerando nuestros derechos, ya sea una autoridad pública. Este documento lo podemos presentar a un juez que ya sea penal, civil, laboral o el que encontremos en el municipio, el cual pues nos tendrá que dar una solución durante el transcurso de 10 días, nos debe dar respuesta a la situación que nosotros hemos presentado, ¿sí? O a la cual nos están vulnerando nuestros derechos. Tenemos el derecho de petición, pues esta es una solicitud muy respetuosa que realizamos para solicitar una información, para hacer una queja o un reclamo. Este derecho de petición pues puede ser dirigido a cualquier funcionario del gobierno. Ellos tendrán un lapso de tiempo de 15 días para respondernos. Y si ellos, en caso de que no nos respondan este derecho de petición, pues esto ya se iría a una sanción disciplinaria. Tenemos el habeas corpus. Este pues
hace referencia a una persona que haya sido privada de su libertad y que en este proceso pues hayan ocurrido muchas arbitrariedades, ¿sí? O atropellos por la fuerza pública, porque en muchos casos cuando nosotros vemos noticias se ve como los atropellos que sufren los ciudadanos por las fuerzas públicas, ya sea por la policía o por otros entes, sufren los ciudadanos por las fuerzas públicas, ya sea por la policía o por otros entes que pertenezcan al gobierno, ¿no? Entonces, esta solicitud la puede hacer el mismo afectado o un familiar que tenga conocimiento de todos los hechos como ocurrieron y pues solicita que se le analice el caso para que así no incurran en privar de la libertad a una persona que puede ser inocente. Tenemos el habeas data. Bueno, esta es una solicitud que realiza una persona sobre toda la información que hay referente a él en una base de datos. Él puede solicitar que ésta sea eliminada o que haya una corrección donde si la información que tiene esa base de datos fuera falsa, entonces él puede solicitar eso para que haya las correcciones necesarias, o si la persona afectada solicita que se elimine esa información, él lo puede realizar. La acción de cumplimiento, pues este es una solicitud que se realiza cuando se está incumpliendo un fallo emitido por la ley y este tiene que darle respuesta. Tienen un mes para darle respuesta a este incumplimiento que se está presentando. Tenemos la acción popular. Este es un derecho colectivo y este se interpone para que no haya una vulneración a nuestros derechos. Entonces, cuando una persona sienta que le están vulnerando sus derechos colectivos, interpone esto para que así sean de una u otra manera restituidos sus derechos como tal. Acción de grupo. Este es un documento que se utiliza para proteger los intereses individuales de personas. Este pues es con el fin de posibilitar la indemnización, por daños o prejuicios causados, ¿sí? Entonces, sí. A continuación, voy a hablar sobre la importancia de la ética y la política en la sociedad. Entonces, para iniciar, em, podemos decir que en nuestra sociedad cada día se hace más importante una política incluyente que dé paso a los grupos, individuos, razas o culturas que hacen parte de las minorías, inclusive a la capacidad individual de cada persona, puesto que cada uno de ellos representa una creencia individual o afinidad hacia algo en particular que debe ser respetado. Esto exalta la moralidad y la ética de cada individuo que piensa de manera diferente y que busca para ellos una sociedad más justa, ya sean grupos ecologistas, homosexuales, feministas o entre tantos grupos que hoy en día representan minorías. Es ahí donde el Estado tiene el reto de crear normas que garanticen sus derechos, pero que también incluyan dentro de una sociedad que debe ser igual para todos, pero que a su vez también se encarga de que sea justa en normas. De- Debe existir el derecho a la igualdad, pero esto no exime a nadie de su obligación de actuar dentro de los principios morales y de la equidad y de justicia, bajo el respeto que cada ser merece y bajo el cumplimiento
de las mismas normas para todos. Es ahí donde la política y la ética se juntan para crear una sociedad equitativa, pero a su vez llena de principios y valores que contribuyan al crecimiento e inclusión de una sociedad. El texto nos indica que hacer política sin tener en cuenta principios o valores morales como la justicia y la equidad llevarían a la sociedad a un decrecimiento y un desconocimiento de su objetivo principal, que es la sociedad. El cumplimiento o planteamiento de objetivos sin tener en cuenta esos valores llevaría a un Estado que gobierna solo para unos cuantos, como por ejemplo el gobierno que está saliente en Colombia, el cual gobernó desde mi punto de vista para unos grupos y no para todo el país como debe ser. Em, Además que desconoce la pluralidad de sus individuos. Por esto la política y la ética se tiene que llevar de la mano como una brújula hacia la transformación y el avance de una sociedad que, a pesar de que la modernidad plantee cada día más retos sociales como la deforestación, el abastecimiento constante de la sociedad que lleva al deterioro de la fauna y la flora, el conflicto entre personas o empresas, las relaciones a través de las redes sociales, el avance tecnológico y demás tendencias mundiales deben obligar al Estado a crear normas que, sin dejar de ser éticas, ayuden a regular el comportamiento humano y que a su vez no impida el crecimiento de la sociedad. De esta forma finalizo mi exposición. Muchísimas gracias.